Buenas noches, amados hermanos, buenas noches, amada Iglesia del Señor, Iglesia Bautista Bíblica de Villahermosa, y a todos aquellos que a través de este medio nos ven en esta hora de este domingo, en la cual aprovechamos igual a felicitar a todas las mamitas de esta Iglesia del Señor, que son de gran bendición y de uso por parte de Dios a esta iglesia y a los hogares, a cada uno de los hogares cristianos. Muchas felicidades, mamitas. Dios les bendiga y les siga usando y nos permita tenerlas muchos años más de vida con nosotros. Hermanos, en esta tarde, en esta noche, quiero que vayamos a la palabra de Dios, meditemos en ellas, y gracias a Dios porque a través de estos medios, en todos estos días, en estos meses, hemos podido estar compartiendo juntamente la bendita palabra de Dios para nuestras vidas. Y en esta noche, de igual manera, hermanos, acompáñenme al pasaje de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Ahí tendremos la reflexión de la palabra de Dios en esta noche. Así que les pido por favor que leamos juntos ahí en casa. Lean por favor con nosotros, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta noche el título de esta enseñanza, hermanos, es Enfrentando batallas que ponen a prueba nuestra fe. Hoy, al parecer, a muchos creyentes, a muchos cristianos, a muchos hijos de Dios se nos olvida la realidad en la cual estamos viviendo hoy. La realidad que el cristiano el día de hoy enfrenta. Los días que estamos viviendo, hermanos, en la cual tenemos que estar conscientes y preparados a través del Señor, porque somos soldados de Cristo, y como todo soldado que enfrenta batallas, que enfrenta cuestiones en sus vidas, hermanos, nosotros como hijos de Dios igual somos así, somos soldados de Cristo. No se nos debe olvidar, hermanos, que vivimos en un mundo donde cada vez reina el maligno, reina el enemigo. Vivimos en un mundo, hermanos, donde cada vez el hombre es amador de sí mismo, no importándole muchas veces dañar, perjudicar o hasta matar a su semejante con tal de obtener lo que él desea o lo que quiere. No se nos olvide, porque la misma palabra de Dios nos dice que hoy vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos difíciles en los cuales nosotros como creyentes tenemos que estar preparados para enfrentar batallas que pondrán a prueba nuestra fe en el Señor. Esa es la realidad que hoy vivimos como hijos de Dios. Por eso hay que estar cada día, hermanos, fortalecidos y preparados a través del Señor y de su bendita palabra. Y quiero invitarles como primer punto que reflexionemos que para enfrentar esta batalla tenemos que estar conscientes que todos los verdaderos creyentes vamos a experimentar pruebas. Vamos a experimentar pruebas en nuestra fe, hermanos. Vamos a enfrentar batallas que pondrán a prueba nuestra fe. Y por ello es importante que analicemos nuestra propia vida de forma personal delante del Señor, si realmente estamos obedeciendo sus mandatos y preceptos por sobre todas las cosas. Que analicemos y veamos en nuestra vida si estamos guardando sus mandamientos y obedeciéndolos, entonces le estamos amando. Y si estamos realmente amando a Dios, hermanos, entonces así solamente podremos llegar a entender y a aceptar las cosas que lleguen a nuestra vida. Podemos llegar a entender las pruebas por las cuales Dios pone a sus hijos y que no son por accidente. Dios tiene control de todo, hermanos. La misma palabra de Dios nos los dice y nos advierte, por lo tanto, que debemos estar atentos y velando y orando. Vivemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Uno de ellos, de tantos que hay en la Biblia, como Pablo. En el capítulo 14 vemos cómo Pablo, estando en Listra, es apedreado, es arrastrado por sus agresores que estaban en contra del mensaje que él llevaba de parte de nuestro Señor Jesucristo, para cual él había sido llamado, y es tirado fuera de la ciudad, pensando estos que él estaba muerto. Y luego de esto vemos cómo Pablo se recupera y va a compartir la palabra de Dios a otras ciudades, no importándole lo que había sucedido en su vida,
porque entendía el propósito de Dios que tenía para él. Y luego regresa a Listra con la única intención de su corazón, que dice la palabra de Dios, que era de animarlos, de confirmarlos, sus ánimos de cada uno de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Todas las cosas, entonces, que suceden de forma directa o indirectamente en nuestras vidas, hermanos, están controlados de forma providencial de parte de Dios. Porque en Él nosotros recordemos que vivimos, en Él andamos. Nuestro caminar y nuestro andar diario en la vida cristiana, hermanos, está dirigido por el Señor. Y Él se encarga de darnos todas las cosas para que nosotros cada día podamos caminar en este mundo, para que nosotros cada día podamos dar testimonio de ser hechos hijos de Dios. Por eso, como hijos de Dios, nosotros debemos aceptar de forma gozosa, como mismo dice su palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por eso nosotros entonces, si somos hijos de Dios, somos creyentes, debemos aceptar de forma gozosa, no con amargura, no con enojo, no con estrés o frustración, lo que el Señor permite que sucedan a nuestra vida. Porque vimos en anteriores mensajes de la palabra de Dios que todo lo que Dios permite en nuestra vida, hermanos, es para nuestro bien. Y que nosotros debemos entonces aceptarlo de una forma gozosa en el Señor. Y significa gozosa en el Señor porque significa que cuando lo aceptamos a través del Señor, cuando lo enfrentamos a través del Señor, Él nos fortalece, Él nos da tranquilidad y nos da la paz que necesitamos para poder vivir cada día en este mundo. Por eso Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, no dice si os halléis, no dice si a lo mejor venga, no, él dice cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué significa? Que vendrán, que vamos a pasar por diversas pruebas y por lo tanto tenemos que estar preparados. Mismo nuestro Señor Jesucristo nos los dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Enfrentaremos batallas, enfrentaremos dificultades, hermanos, pero el Señor Jesús nos dice: confíen en mí. Eso es lo que Él quiere, que nosotros confiemos en Dios, y por ello tenemos que estar conscientes que como verdaderos creyentes vamos a experimentar prueba, vamos a experimentar batalla, vamos a enfrentar batallas que van a poner a prueba nuestra fe. Y como segundo punto, hermanos, esto nos lleva a que nosotros debemos estar seguros del propósito de Dios en las batallas para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios en las pruebas? ¿Cuál es el propósito de Dios que permite que tengamos batallas, hermanos, en nuestro caminar diario? Uno de los propósitos de Dios para nuestra vida es que Él quiere que nosotros, sus hijos, seamos maduros. Dice 1 Timoteo 3:17, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando dice la palabra Dios perfecto, no significa perfección de forma literal, significa que el Hijo de Dios, que el creyente, que el discípulo de Cristo sea cada día maduro, espiritualmente hablando. Que esa madurez solamente se va a desarrollar a través de las pruebas en la vida, en el caminar que tenemos como cristianos. ¿Cómo vamos a poder nosotros exhortar? ¿Cómo vamos a poder nosotros animar? ¿Cómo vamos a poder nosotros aconsejar a un hermano a través de la palabra de Dios? Pues cuando nosotros hemos pasado por las pruebas, cuando hemos enfrentado situaciones de enfermedades o enfermedades de muerte, cuando hemos perdido seres queridos a través de lo que sucede, por ejemplo, hoy en este mundo, hermanos, cuando hemos enfrentado dificultades en el trabajo, cuando hemos enfrentado problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, cuando hemos sido rechazados por mantener nuestra fe en Cristo, por mantenernos diciendo que somos cristianos y alejarnos de las cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Solamente cuando pasamos por todas esas cosas, porque Dios así lo permite en nuestra vida y nosotros dejamos que Él nos guíe,
nosotros dejamos que Él nos fortalezca, entonces podemos ser usados por Dios para poder entender a nuestro semejante, para poder entender a nuestro hermano. Otro propósito, hermanos, en el cual nosotros debemos estar seguros en el Señor a través de las pruebas, a través de las batallas, es que seamos pacientes. Dios quiere que nosotros seamos pacientes a través de las pruebas, de las tribulaciones, dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Significa resistencia. Y la resistencia a su vez conduce al creyente a una vida, hermanos, de madurez más profunda en Cristo. No en mis fuerzas, no en mi persona, no como yo, Ángel, no, sino como discípulo de Cristo, como hijo de Dios, como un fiel creyente. Iremos madurando a través de Cristo. Nuestra vida irá reflejando una madurez, hermanos, espiritual, para poder así mantenernos firmes, escuche bien, firmes, bajo peso y presión tremenda, sin sucumbir, sin retroceder en los caminos del Señor. Solamente así, hermanos, cuando nosotros nos dejamos fortalecer y guiar por el Señor, cuando nosotros entendemos los propósitos que Dios, son muchos los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, pero hoy te estoy comentando estos dos, que seamos maduros espiritualmente cada día, que nos parezcamos y que seamos semejantes a Cristo y que seamos pacientes. Cuando nuestro Señor permitió a José pasar por todas esas pruebas, hermanos, el único propósito de Dios, ¿cuál fue? Forjar el carácter de José, transformarlo para el propósito que Él tenía para la vida de José. Y el propósito que Dios tenía para la vida de José, que lo vemos en la palabra de Dios, fue que Él fuera usado, que Él fuera el instrumento en las manos de Dios para ser de bendición a su pueblo Israel. Otro claro ejemplo lo podemos ver otra vez, de nueva cuenta menciono a Pablo, y también como muchos cristianos a través de la historia de la iglesia, enfrentó dificultades, pruebas, que esas pruebas, dificultades, aflicciones, tribulaciones, sufrimientos, lo ayudó a madurar su carácter, lo ayudó a que cada día fuera semejante a Cristo y él tuviera ese corazón que vemos cómo lo expresa en la palabra de Dios, cómo él tenía un corazón en el cual quería darle más al Señor y cómo él se gozaba. Y tenemos que estar conscientes igual de esto, hermano, que no solamente Dios nos manda tribulaciones y nos manda pruebas y nos manda aflicciones y batallas, hermanos, son mucho más, abunda más la gracia que todo esto que acabo de mencionar. Sobreabunda más la gracia de Dios, o sea, hay mucho más bendiciones de Dios para bien de nuestra vida que muchas de esas pruebas, aflicciones o batallas. Pablo mismo lo expresaba, que él había aprendido a vivir teniendo cosas, que él había aprendido a vivir en necesidad como en la abundancia, pero él entendía que todo provenía de Dios y que todas las cosas que él estaba pasando es porque Dios tenía un propósito en su vida y él tenía claro que el propósito que Dios tenía en su vida cada vez que enfrentaba batallas, como así también cada vez recibía bendiciones grandemente en su vida, era porque Dios lo quería seguir usando para su obra, era porque Dios lo quería seguir usando para ser de bendición aquí en la tierra, para dar testimonio de que él era un fiel discípulo de Cristo. Nosotros hoy así tenemos que tomar las cosas que vienen, hermanos, que vienen de parte de nuestro Dios para que nosotros podamos transmitir el mensaje de salvación que Dios nos ha encomendado, no solamente a través de palabras, sino también a través de nuestra propia vida, hermanos. Y lo único que tenemos que hacer es tener la seguridad del propósito de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo podemos llegar a entender, hermanos, estas batallas que enfrentamos, que ponen a prueba nuestra fe? Pues confiando, como tercer punto, confiando en Dios durante las pruebas de nuestra fe. Por supuesto que no es fácil enfrentar aflicciones, por supuesto que no es fácil enfrentar enfermedades, necesidades económicas,
aflicciones por situaciones emocionales, familiares, o por pérdida de algún ser querido. No es fácil, hermanos. Requiere y exige mucha fe de parte de nosotros para no desfallecer, para no desmayar. Pero tenemos a Cristo, que Él es el que nos fortalece. El versículo 5 del 8 al 8 de Santiago 1, hermanos, podemos ver la cuestión de fe en las pruebas a través de la oración. Cuando estamos enfrentando batallas y cuando nosotros lleguemos a entender el propósito de las pruebas, el propósito del por qué estamos pasando lo que estamos pasando, hermanos, en ese lapso de tiempo, en ese pequeño tiempo en el cual nosotros estamos tratando de entender a través de la palabra de Dios y de la oración, qué es lo que quiere Dios a nuestra vida, qué es lo que quiere Dios que nosotros nos demos cuenta. El enemigo aprovecha, hermanos, para meternos dudas. El enemigo puede aprovechar para meternos temores y llegar a cuestionarnos, ¿se preocupa realmente Dios por mí? ¿Por qué sigo igual y no mejora mi situación? ¿O por qué veo que cada vez se pone peor la situación, que siento que se va a alejar más y más y se va a prolongar más y más? Por lo tanto, nosotros debemos tener fe a través de la oración. Es ahí cuando nosotros, no solamente en las dificultades, siempre, hermanos, pero cuando estamos pasando por batallas, es cuando más tenemos que aferrarnos a Dios a través de la oración, es cuando más tenemos que buscar a Dios a través de su bendita palabra y así poder llegar a entender, pero sobre todo, hermanos, para poder ser fortalecidos en el Señor, para poder ser afirmados en el Señor, mismo Señor Jesucristo, el mayor ejemplo que tenemos en la palabra. El Señor Jesús apartaba tiempos. La palabra de Dios, hay muchos pasajes donde nos menciona que el Señor Jesús apartaba tiempo para orar a Dios. Y solamente así el Señor Jesús sabía que el Señor, el Padre, lo iba a fortalecer, lo iba a afirmar y lo iba a guiar. Es el ejemplo claro que nosotros tenemos. ¿Cómo vamos a enfrentar nuestra batalla, nuestras aflicciones? Primeramente orando al Señor, descargándonos en Él, hablando con Él y dejándonos guiar por Él, fortalecernos por Él, hermanos. No debemos también, hermanos, ser de doble ánimo. Tenemos que cuidar de no caer en ello, de no ser de doble ánimo. Dice versículos 6 y 8 del capítulo 1 de Santiago: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otro. Dice el versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Como creyentes no debemos cuidar de no caer en ello. ¿Qué quiero decir con esto? Porque el creyente de doble ánimo es emocional y espiritualmente inestable. Sus emociones y decisiones fluctúan, porque ahorita está diciendo que confía en Dios y al darse la vuelta duda de Dios. Ahorita está diciendo que Dios está al control y que Dios lo proveerá y que Dios lo cuidará. Y al rato, al escuchar pláticas de otras personas, duda de Dios, dice: no, si está difícil la situación, no sé qué voy a hacer, voy a tener que empezar a mover y hacer cosas, voy a tener que ver la forma de solucionar esto porque ya estoy nervioso, estresado, no puedo dormir. Ese es el cristiano, el creyente fluctuante, el creyente de doble ánimo, que se deja influenciar fácilmente por lo que escucha, por lo que ve en el internet, por lo que ve en el periódico, por lo que ve en la televisión, o por lo que dictan y dicen líderes, hombres que liderean, que gobiernan las naciones y los pueblos, o por lo que ve a su alrededor, y llega a pensar, hermanos, el hombre de doble ánimo llega a pensar que es mucho más grande lo que está sucediendo a su alrededor que el mismo Dios. Y este creyente fluctuante, este creyente doble ánimo, al no descargar en Dios, al no fortalecerse en Dios, vive estresado, vive enojado por lo que está viviendo, vive enojado por todo lo que sucede a su alrededor, está más enojado que contento la mayor parte del tiempo. No está disfrutando lo que Dios le está permitiendo en su vida, aún en medio de las aflicciones. Y preguntémonos entonces, hoy nosotros, ¿cómo estamos viviendo lo que Dios está permitiendo hoy en nuestras vidas?
¿Cómo la estamos enfrentando? ¿Qué actitud estamos teniendo, hermanos, delante del Señor primeramente? Que es el que nosotros debemos, el por el cual nos debemos de preocupar. ¿Qué actitudes estoy teniendo delante del Señor primeramente? ¿Que me está llevando a dar buen testimonio como cristiano hijo de Dios delante de los hombres? La fe en Dios, hermanos, durante las pruebas siempre nos va a afirmar. La fe en Dios durante las batallas siempre nos va a fortalecer, hermanos. La fe en Dios durante las batallas y fortalecernos a través de Dios en las batallas nos va a ayudar cada día a ser más maduros espiritualmente delante de Dios y llevar una vida verdaderamente cristiana como Dios manda. Dice 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto es lo que quiere el Señor, hermanos, a través de las pruebas en nuestras vidas, a través de las batallas y aflicciones. Que nosotros cada día seamos afirmados, fortalecidos y establecidos delante de Dios. Un creyente fortalecido en Dios, hermanos, espiritualmente es estable. Y por lo tanto todas las áreas de su vida reflejan eso. Porque Dios está ahí. Porque Él no se olvida de que todo lo que sucede a su alrededor, todo lo que llega a su vida, tanto lo bueno como lo malo, viene de parte de Dios y con un propósito. Podemos entonces entender, hermanos, cómo aquí Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, anima a los creyentes que están siendo perseguidos por los fariseos, por los escribas, por los romanos. Aquellos hermanos que nos antecedieron, hermanos, sufrieron pruebas que pusieron su vida en peligro. Otros dieron sus vidas por mantener su fe en el Señor. Hermanos que murieron por no negar el nombre de Cristo. Familias enteras, creyentes que fueron aserrados, que fueron quemados como antorchas humanas, que fueron colgados, que fueron despedazados por leones, creyentes que fueron despojados por todo lo que tenían, de lo que poseían, creyentes que fueron denigrados y expulsados por no negar el nombre de Cristo, por mantenerse firme en la fe del Señor. Se mantuvieron así, hermanos, porque entendieron cuál era el propósito de Dios. Entendieron que la mayor bendición que ellos iban a tener, podían tener, es tener la vida eterna, es estar ante la presencia de Dios. Así nosotros hoy, hermano, no nos debe dar miedo enfrentar hoy el tema de moda, el COVID. No nos debe dar miedo. Tampoco significa que lo voy a andar buscando, ¿verdad? De que, a ver, ven, tóseme en la cara para que yo me contagie y me muera. No. Pero tenemos que tener confianza en Dios, tenemos que tener fe en Dios, que si llegase a suceder en nuestra vida, porque en la soberanía de Dios así lo permitiese, hermanos, el propósito de Dios es quizás que yo ya vaya ante su presencia, no lo sé. El propósito de Dios puede ser que durante la enfermedad me demuestre yo que creo y tengo fe en Él y me mantenga firme, creyendo que Él me puede sanar, pero también así aceptar su voluntad. No lo sabemos, hermanos, pero lo que sí tenemos seguro es que suceda lo que suceda, si Dios decide llevarnos, es para que estemos ante su presencia. Hermanos, nosotros hoy, muchos, algunos nos quejamos por pequeñas aflicciones. No es que unos tengan mayores aflicciones que otros y nos jactemos de ello, no. Pero analicemos. Por pequeñas a veces aflicciones nos quejamos, nos entristecemos, nos enojamos, nos frustramos, nos estresamos, hermanos. Y muchas veces hasta dudamos de Dios por no tomar las cosas a bien, por no tomar las cosas que vienen de parte del Señor y entender cuál es el propósito, qué es lo que Dios me está queriendo enseñar. Y solo esto hoy hace que el creyente que duda del poder de Dios, al no tener una fe, al no tener fortalecimiento en Dios,
Sabemos que hoy, hermanos, enfrentamos pruebas en familiares, pruebas en el trabajo, pruebas hasta en la misma iglesia, dificultades en la iglesia, con nuestras amistades, enfermedades hasta de muerte, hermanos, o pérdida de un ser querido. Pero nosotros debemos ver que todo esto es permitido por Dios para un propósito en nuestras vidas. Hermano, Dios sabe, lo único que Dios quiere es, Él sabe lo que hay en nuestro corazón, Él sabe lo que hay en nuestro pensamiento. Y lo único que Dios quiere es que nosotros a través de todo esto, hermanos, podamos entender y darnos cuenta qué hay en nuestro corazón, qué hay de malo en nuestra vida, que no le está agradando o que no nos está permitiendo crecer espiritualmente, que no nos está permitiendo madurar espiritualmente. Hermanos, pero si en las pruebas nos mantenemos firmes en el Señor, si en las pruebas nos tomamos fuerte de la mano de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, veremos cómo Dios bendice grandemente nuestra vida. Veremos cómo Dios, sin darnos cuentas, nos irá transformando, nos irá haciendo madurar espiritualmente delante de Él. Eso no nos lo vamos a dar cuenta solamente cuando dejamos que Él sea nuestra guía, cuando dejamos que Él sea nuestra fortaleza. Y como conclusión, hermano, y termino con este pasaje de Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. El propósito principal que Dios quiere a nuestras vidas, hermanos, como creyentes en este mundo, es que nos mantengamos firmes en Cristo Jesús, que nos mantengamos firmes a la espera, a la venida de nuestro Señor Jesús. Y lo podemos leer en el versículo 7 y 8 del capítulo 5 de Santiago. La palabra de Dios dice así, hermanos, les pido si gustan acompañarme allá en sus casas con su Biblia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Notamos el final del versículo 8 y notemos el inicio del versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia, lo repito otra vez, hasta la venida del Señor. No importa lo que pasemos, nunca nos soltemos de la mano de Dios. No es fácil, pero en el Señor Jesús lo podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos en el Señor Jesús, confiemos en el Padre Celestial, así como el Señor Jesús confió y depositó su vida en el Padre en las últimas horas que estuvo aquí en la tierra y padeció, sufrió y murió por nosotros y resucitó venciendo la muerte en la cruz y nos regaló la vida eterna para que nosotros hoy la disfrutemos y tengamos esa seguridad de salvación, hermanos. También nosotros hoy a través de Cristo Jesús podemos ser fortalecidos, animados y exhortados para no menguar, para que nuestra fe cada día aumente, para que nuestro caminar diario en Cristo cada día avance, no retroceda o se estanque por temor o por miedo a lo que venga en nuestra vida. No, hermanos. Es mayor la bendición que hay en el Señor cuando nosotros decidimos avanzar, aún sabiendo que podemos llegar a enfrentar batallas. No sabemos qué batallas, porque solamente Dios sabe, solamente Dios tiene todo el plan para nuestras vidas. Desde que fuimos concebidos el vientre de nuestra madre, Dios ya tiene todo perfectamente planeado y organizado para la vida de sus hijos, para la vida del creyente. Solo nosotros tenemos que depositarnos en Él para poder tener cada día fe en el Señor y seguridad. Dios les bendiga, hermanos. Les pido ahora que me acompañen para que hagamos una oración juntamente en sus casitas. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y oremos al Señor. Señor y Padre eterno, gracias te damos porque nos permitiste en este momento, Señor, ir a tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos entender, Señor, lo que tú quieres y tienes para nuestras vidas. Te ruego en especial en esta hora, Señor, que tú fortalezca la vida de tu iglesia, la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor.
de esta tu Iglesia Bautista Bíblica de Villahermosa, la vida de nuestros pastores, Pastor José Manzano y su familia, el Pastor Guillermo Monte y su familia. Que seamos fiel testimonio de una verdadera vida cristiana que confía en ti, que su fe está depositada completamente en ti, Señor, y que podamos ser luz en medio de esta oscuridad, en medio de este mundo, que podamos ser de bendición y usados en tus preciosas manos para la vida de otras personas. Sobre todo, Padre, en estos momentos en que el mundo vive aflicción, preocupación, temor, miedo, terror a la muerte, que nosotros seamos ejemplos tuyos, Señor, que en ti, Señor, todo lo podemos y que en ti, Señor, tenemos la seguridad de que sucede lo que sucede en nuestras vidas. Tú tienes un propósito divino, un propósito especial, mayor y grande que lo que este mundo puede ofrecer. Gracias te doy por todo, Señor. Gracias por este tiempo que nos permitiste. Bendice a mis hermanos, Señor, y permítenos tener el inicio de una semana, Señor, bendecida y prosperada por ti, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pido y te lo ruego, Padre. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Les amamos en el Señor. Les extrañamos mucho. Oremos unos por otros. Oremos por esta iglesia del Señor y por nuestros hermanos que están en diferentes partes de nuestro país y en otras partes del mundo. Nos vemos pronto, hermanos. Dios les bendiga.